Bueno, compañeritos, pues no me ven tan animado porque estas cosas sí me ponen mal, pero bueno, vamos a seguirle. Siguiente tipo de contaminación acústica. Ay, aquí sí. Dios mío, de mis veranos del reggaetón. Compañeros, el ruido o los sonidos desagradables, ¿verdad? Como la banda y cosas así. Contaminan, compañeros, contaminan. Hay una contaminación por ruido, por sonidos terribles, terribles que hay y que el hombre provoca. Comprende todo sonido desarticulado, molesto, por ejemplo el ruido de avenidas, el ruido de aviones, industrial, sonares de alta intensidad que se usan en el mar, por ejemplo. El ruido mal llamado reggaetón, que es música, que según es música, la banda, la estridencia. En una orquesta sinfónica, por ejemplo, los sonidos estridentes a veces se usan para darle mayor fuerza a alguna composición, sobre todo en la obra de Beethoven, de Stravinsky, en algunas composiciones como el concierto para cello y orquesta de Elgar, en algunas marchas militares, pues para resonancia. Aquí ya la agarraron como base musical los tipos de Sinaloa a través de su mentada banda, y es puro trompeta, puro clarinete, es verdaderamente terrible, terrible musicalmente hablando. Y bueno, en fin, y es ruido, a algunos nos molesta. Sí, no se diga más, por ejemplo, del reggaetón. No, también es terrible, es un ruido desarticulado, que no prácticamente no tiene que ver nada con la música. Pero bueno, que no conoce a Dios, a cualquier idiota se le hinca, ¿no? En fin. Entonces, sí, tápate las orejas, chica, porque esto está del nabo. Ahí vemos un avión, también es un ruido. Yo prefiero oír el ruido de un motor de un avión que a Wisin y Yandel y esas fregaderas. Sordera, ¿qué consecuencias trae? Sordera tanto en animales como en seres humanos. Impedimento del desarrollo de ciclo natural de algunas especies. Porque las especies, por ejemplo, las aves, cantan para comunicarse entre ellas, para después reproducirse. Las ranas y los sapos también. Si hay ruido, ese contaminante, que es el ruido, interfiere con el canto de las aves, ¿sí? Y entonces no pueden detectarse y no hay su ciclo natural de reproducción. ¿Sale? Ok. Compañeros, estoy mostrando los niveles de ruido que pueden ser, inclusive causar dolor en los oídos. ¿Sí? Por ejemplo, en una empresa, en una industria, pues la maquinaria. En una disco, pues la música tan altísima. En la casa, la secadora, la licuadora, etcétera. Hay diferentes niveles de ruido y sus efectos los vamos a ver. También miren ustedes, la cantidad de sonido o de ruido que puede medirse, se mide en decibeles. Es la presión que hace el ruido en el aire. Y la misma presión que hace en el aire hace en nuestros tímpanos, en nuestros conductos auditivos, en todo nuestro oído. Lo que podemos escuchar cuando se habla fuerte es una presión muy alta en los oídos. Esta presión puede dañar el oído de forma temporal o permanente. Y se mide esa presión en decibeles o decibelios. Por ejemplo, cuando está todo callado, cuando no hay absolutamente ningún ruido, se dice que hay 0 decibeles. En una biblioteca, que es lo más silencioso que podamos encontrar, hay 30 decibeles. En una habitación donde la gente hable bajito, 40 decibeles. La lluvia provoca un ruido, si es ligera, de 50 decibeles. La lavadora de tu casa, 60 decibeles. Una conversación a voz normal también es de 60 decibeles, se ha medido. Una conversación en voz alta,
produce 70 decibeles y ya es un ruido de fondo incómodo para conversar. Una aspiradora produce 70 decibeles. Compañeros, cuando vamos a fiestas y sirven la comida, no se puede hablar con otra persona porque ya la música llega a unos 80, 90 o 100 decibeles o más. Yo no entiendo por qué las personas que llevan un sonido o los grupos no le bajan, porque en ese momento quiere uno estar platicando y además ya empieza la presión auditiva a molestar y a dañar los oídos. Desde entonces, en una fiesta, si ustedes tienen por favor, si ustedes tienen un sonido, no lo hagan. No puede uno platicar con los que están en la mesa, tienen que hacerlo a gritos. Ya después habrá tiempo para bailar y entonces sí súbale, ¿no? Pero qué bárbaros, de veras. No sé cómo le pueden hacer. El secador de tu cabello, la pistola, produce más o menos 80 decibeles, y que es equivalente a la calle con tráfico intenso. Produce en el ser humano molestia. Un taller mecánico donde hay mucho ruido, un claxon de automóvil, una motocicleta hecha la mocha, produce 90 decibeles. Molesta el ruido. Un taladro, una sirena de policía o una discusión a gritos con tu ñora. No, que tú, que yo, que no déjate pues para el gasto, pero que también andas en el puro Facebook ahí coqueteando con todos. ¿No? Produce 100 decibeles de ruido. Gritar a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a quien sea. Sensación insoportable, el ruido de una discoteca. Es insoportable estar ahí. 110 decibeles. Una motosierra, 110 decibeles. Pero qué diferencia. No, tu oído no sabe de eso. Tu oído se va a dañar de todas maneras. Un avión en despegue, 120 decibeles. Fuertísimo. Un martillo pilón es un martillo con el que hacen hoyos en las banquetas, ¿sí? También produce 120 decibeles. La sensación es dolorosa, de molesto pasa a doloroso, nomás en 10 decibeles más. Un motor a reacción a 10 metros de un avión, por ejemplo, a 10 metros produce dolor y daños auditivos, muchos de ellos permanentes, pérdida de la audición. Esto es contaminación por ruido. Y aquí nos dan más ejemplos, ¿sale? Latido cardíaco produce 10 decibeles. Un mosquito que está jode y jode en la noche y no te deja dormir, 20 decibeles. Un susurro, así que te hablan así, no sé qué, oye, vente, vámonos por lo oscurito y ahí, ¿no? Produce 30 decibeles, ¿no? Sí. El ruido de un refrigerador, de una corriente de aire, sí, de un ventilador o de un ¿cómo se llama? Un aire acondicionado. No el ruido del motor del aire acondicionado, sino el aire que sopla, 40 decibeles. Una oficina donde no esté gritando la gente, que esté trabajando en sus teclados y eso, 50 a 60 decibeles. Una conversación normal de 50 a 60 decibeles. Sí, ir al teatro, de 60 a 65 decibeles. Una vacuum es una aspiradora o una pistola para el pelo, secadora, 70 decibeles. Una lavadora de platos, 75 decibeles. Una lavadora de ropa, 78 decibeles. Un carro, sí. Los carros en el tráfico, 80 decibeles. Sí, una trituradora de residuos, 80 decibeles. ¿Sí? Una de estas cortadoras de pasto a motor, 85 a 90 decibeles. Lo mismo los güiros, que no sé por qué les dicen güiros, pero les dicen güiros a los güiros, sabe. Un tractor produce un ruido de 98 decibeles. Un tren, 100 decibeles. Un jet, 103 decibeles.
Una motonieve, 105 decibeles, ruidosísimas. Un jackhammer, un martillo de pilón, 110 decibeles. La caída de un rayo o una grabadora, 120 decibeles. Un estéreo de 110 a 125 decibeles a todo volumen. Un concierto de rock, 110 a 140 decibeles, lo que es lo mismo una reggaetoneada, una banda, 140 decibeles. El aterrizaje de un avión o bien un disparo, 130 decibeles. Y fuegos artificiales, 145 decibeles. Por eso se pueden oír a gran distancia. Está bien. Eso fue la contaminación auditiva, compañeritingos. Vamos a dar paso a la contaminación visual a continuación.